Sé que el día miércoles fue de plantar bases, ¿no? Y Micaela hoy abría la reunión con ni siquiera yo decirle lo que iba a ministrar. Y tenemos que ver esto de que esta vida indestructible, ¿no? Que vamos a ministrar en este mes, y la vida que le da vida o que vivifica el diseño de Dios, el diseño original de Dios. Y esto, nosotros somos parte de esto, no estamos fuera de esto, somos parte. Algunos podemos verlo más claramente, tener una comprensión más clara, un entendimiento más profundo, y otros por ahí recién estamos entendiendo nuestro lugar en la vida de la iglesia, en la vida del cuerpo de Cristo. Y esto es hermoso saberlo de temprana edad, saber que había un diseño de Dios, que usted no está aquí. ¿Alguna vez escuchó la frase esa, un aborto de la naturaleza? Frase hiriente, frase fuera de contexto. Vos sos, no sé, vos sos cualquier cosa, o sea, sos eso, o viniste porque... No, había un diseño de Dios. Había un diseño de Dios, y aunque nos criamos por ahí en un contexto negativo, en un contexto de abandono, de pérdida, de dolor, eso no quiere decir que Dios no haya tenido un diseño para nuestras vidas. Y es hermoso entenderlo de temprana edad. Ahora, cuando Dios nos rescata de nuestra vana manera de vivir, de nuestra vida de pecado, de nuestra vida vacía de Dios, de nuestra vida muerta en delitos y pecados, Dios nos reinserta en el diseño de Él. Dios nos vuelve a plantar en el diseño que se le había perdido. Cuando Jesús aparece en escena, Él dice: yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. No a los que se habían perdido. No hablaba de personas, sino de algo. No de alguienes. Cuando usted lee la Biblia, ahí no habla en plural, Él habla en singular. Lo que se le había perdido a Dios era su diseño original, la imagen de su Hijo en la creación. Y eso necesitaba ser recuperado. Así que cuando usted fue salvo, ¿están aquí todos porque son salvos? ¿Que se consideran salvos? ¿Saben? ¿Están convencidos de que han sido salvados por el Señor? Entonces esa salvación para Dios es recuperar algo que se le había perdido. Y nosotros somos parte de eso, ¿sí? Nosotros tenemos que entender que Dios no tiene muchos diseños. Dios no tiene muchos diseños, un diseño. Dios no tiene un diseño para Débora, para Blanca, para Adrián, para Marta. Dios no tiene un diseño para cada familia. Dios solo tiene un solo diseño. ¿Puede decirlo conmigo? Dios tiene un solo diseño. Y ese es en ese diseño que nosotros tenemos que aprender a desarrollar la vida que se nos ha dado. Y a través de esa vida nosotros vamos a colaborarle a Dios para que este reino poderoso, este reino indestructible pueda manifestarse en nosotros. Yo tengo claro que muchas personas alguna vez genuinamente le dijeron: Jesús, te entrego mi vida y mi corazón. Pero después hicieron lo que quisieron con sus vidas. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Si Dios encuentra un testimonio real de alguien que le entregó su vida, Dios no va a volver atrás. Esa persona va a ser salva. Ahora, esa persona tendrá un juicio celestial de rendir cuentas por lo que no hizo mientras vivía en este cuerpo. Cuando nosotros nos exponemos a las reuniones, tenemos que aprender a vivir conforme al plan de Dios y entenderlo y llevarlo adelante. El propósito de nosotros estar aquí es cómo llevamos adelante este diseño, cómo le damos vida. Decirle al que está al lado tuyo: este diseño está en vos y depende de vos de que tenga vida.
¿Amén? Mire, este es el génesis del nuevo pacto. Lo que vamos a leer ya lo hemos leído muchas veces, pero cuando usted lo lea, usted tiene que entender que esto es el génesis del nuevo pacto. ¿Sí? Efesios capítulo 1, verso 3. Léalo conmigo y vamos a profundizar en esto, ¿sí? Porque para recuperar eso que se le había perdido, eso que se había roto, quizás ensuciado, Dios tuvo que obrar, tuvo que emplear algo. Efesios capítulo 1, verso 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Entiende eso? Usted fue escogido antes de que todo existiera. Es decir, usted no está aquí por casualidad. Usted no está en la iglesia, usted no está en las manos de Dios, ni en el corazón de Dios, porque sí nomás. Usted fue pensado y diseñado en el antes de Dios. Es decir, que hoy estamos viviendo eso que Dios creó en el antes, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amados, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. ¿Puede leer conmigo el verso 8 en adelante? Que hizo sobreabundar. ¿Puede decirlo bien fuerte? Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. ¿De qué cosa? De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinado. Esto quiere decir conocimiento anticipado de tu vida. Dios te conoce mucho antes de que tú fueras engendrado en el vientre de tu madre. Predestinado, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros lo que primeramente esperábamos en Cristo. Hoy leía un artículo en Facebook. Me pareció muy lindo poder aportarlo aquí para comenzar este mensaje, que dice: tú no eres un humano que está aprendiendo cosas espirituales. Tú eres un ser espiritual que está desaprendiendo cosas humanas. Se lo voy a decir otra vez. Usted no es un humano aprendiendo cosas espirituales. Usted es un ser porque fue creado en el antes de Dios. Usted es un ser espiritual desaprendiendo toda nuestra cultura humana que vivimos desde nuestros genes por causa de nuestros padres. Es decir, que dice Proverbios que según el hombre piensa, así es él. Si tú piensas que eres un humano aprendiendo cosas espirituales, entonces eres lo mismo que un yoguista. Eres lo mismo que un hindú. Eres lo mismo que cualquier otra persona que hace meditación trascendental. Eres como cualquier otra persona. Tú no eres un humano, tú eres un ser espiritual, porque según el hombre piensa, así es él. ¿Qué vas a hacer los días que vienen? Vas a empezar a pensar que eres un ser espiritual, que vives en una tierra a la cual tienes que expresar una imagen, tienes que expresar un diseño de Dios, tienes que expresar una vida, y esa es lo que te tiene que gobernar todos los santos días de tu vida. Que tú no eres un humano aprendiendo cosas espirituales. No estamos poniendo parches a tu vida.
Tú tienes que pensar como un ser espiritual y desarrollar tu vida como un ser espiritual. En todo eso tendrás que desaprender a ser el humanoide que hemos aprendido a hacer. ¿Amén? Muy bien. Todo lo que somos como hijo de Dios tiene que ver con el deseo de Dios ya cumplido. O sea, yo soy hijo, usted es hija de Dios. ¿Por qué? Porque este fue un deseo de Dios. Decirle al que está al lado tuyo, tú eres hijo porque es un deseo de Dios. No es cualquier cosa, no es cualquier cosa esto. Somos un deseo y encima cumplido. No es un deseo que, va a pasar. Ya somos. En este capítulo 1, el apóstol nos enseña que Dios tiene un deseo en su corazón, pero para satisfacer ese deseo, Dios necesita la aplicación de su voluntad. O sea, yo puedo tener un deseo, pero necesito la aplicación de la voluntad para hacerlo. Yo le voy a dar un ejemplo, ¿sí? Yo estoy pensando irme a pasear vamos al Caribe. Qué grande, ¿no? Vamos, pastor. Yo quiero ir del viaje al Caribe, es mi deseo, ¿sí? Eso sería cuando el dólar esté 1 a 1, pero no importa. Ese sería mi deseo, pero para lograrlo tengo que aplicar mi voluntad, ¿se entiende? Que es la decisión de realizar lo que es tu voluntad. La decisión, el poder de la decisión, como decía Mica hoy que nos enseñaba, escoge entre la vida o la muerte, decide, pon tu voluntad en acción. Yo decido vivir para Cristo, yo decido vivir para el diseño de Dios. O sea, eso es, ¿me entiende? Poner la voluntad en acción. Esto es ejercer la voluntad conforme al deseo. Pero cuando yo llegue al destino, eso se llama el cumplimiento de lo que me propuse. O sea, yo me propuse, tuve un deseo y para eso apliqué la decisión. Esto es en el contexto de todas las cosas de la vida, ¿no? O sea, pero en el plano eterno, en el plano espiritual, esto es lo que sucedió en el corazón de Dios. En el corazón de Dios había un deseo y de ese deseo Dios hizo su voluntad. Conforme a su voluntad, Dios hizo su propósito. Para que usted lo entienda básico, lo que dice ahí es, Dios tuvo un deseo. Para poder realizar ese deseo, Dios tuvo que poner en marcha su voluntad. Y su voluntad tenía un propósito de reunir todas las cosas en Cristo. Para poder entender el diseño original de Dios, no podemos pasar por alto la obra de la cruz. Es importantísimo. Y usted lo habrá escuchado muchas veces, pero nosotros volvemos a recordar, volvemos a reafirmar, volvemos a volver a hablar estas palabras hasta que se afirmen en nuestro interior. ¿Por qué? Porque se renuevan los hermanos, porque algunos hermanos por las luchas, las pruebas, las dificultades van perdiendo a veces su horizonte o van perdiendo su realidad espiritual. Entonces necesitamos recordar, necesitamos reafirmar. Porque para que Dios pudiera concretar su diseño en el tiempo, por eso hace 2000 años murió Jesús, porque en el tiempo que Dios señaló, Él vino y entregó su vida, ¿verdad? Entonces, por medio de ese sacrificio, Dios necesitaba redimir y reconciliar consigo mismo a la humanidad, ¿sí? Para que por esa muerte de su Hijo, su diseño volviera a funcionar en la tierra. El diseño de Dios es como una especie de plano, de un croquis en la mente eterna de Dios, antes que todas las cosas existieran. Usted recordará que en Génesis Dios comienza a plasmar su diseño, pero todos sabemos cómo la serpiente introdujo el pecado en Adán y Eva y manchó el diseño de Dios. O sea, lo desvirtuó, quedando desprolijo, quedando sucio, roto, inútil. El diseño de Dios se le perdió. O sea, no es que dejó de existir, sino que se le perdió. Dejó de poder Él verlo en sus días. Y es muy importante que podamos nosotros entender esto. Es como si fuera una maqueta, un lienzo. ¿Entiende un lienzo? Los dibujantes, los pintores pintan sobre un lienzo, una obra maestra, pintan ahí. Imagínese ese cuadro, ¿sí? Si usted pudiera tener ¿alguno de ustedes tienen algún cuadro en su casa?
¿Sí? Gloria a Dios por eso. Y si tienen esos cuadros de artistas que están pintados y que tienen la firma abajo, usted podrá ver que si a esa pintura se la ensucia, se la daña, el autor de esa pintura se quedaría frustrado, se quedaría como enojado. Y la idea sería, ¿cómo arreglo yo esto ahora? ¿Cómo arreglo esto ahora? Esto que estuvo en mi deseo, en mi mente, en mi corazón. ¿Nunca pensó usted, deseó algo y resulta que cuando empezó a tratar de querer, ¿no?, tener eso que deseó, resulta ser que algo se cruzó en el camino y se desperdició? La cruz es el medio que Dios usa para extraer lo único que podía limpiar y quitar la mancha que no dejaba ver su diseño. Es decir, Dios usó lo más puro, lo más sublime, lo más glorioso, santo, milagroso que Él tenía en su seno, lo cual es la sangre de su Hijo. Imagínate, tú tienes una pintura hermosa o tú la dibujaste. Tú la creaste, Dios te dio el talento de poder dibujar, de plasmar sobre un lienzo o un croquis de un arquitecto que estudió toda la vida para eso. Imagínate que algo como el pecado, algo sucio, algo mugriento, algo podrido, cayera sobre eso tan bello y lo arruinara. Para poder quitar toda esa mancha, para poder quitar todo eso horrible arriba de mi obra, Dios tuvo que usar la sangre de su Hijo. ¿Puedes prestarme atención? La sangre de su Hijo. ¿Puedes decirlo conmigo? La sangre de su Hijo. La sangre. Hebreos 9:14 dijo un poquito. Hebreos 9:14. Tienes que verlo por el Espíritu. No lo tengo anotado acá. ¿Cómo dice? ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Aleluya. ¿Cómo podemos entender su diseño? ¿Cómo podríamos entenderlo? Para el ser humano, entender el diseño de Dios tiene que ver con la obra de la cruz. Nosotros estamos en esta época. No estamos antes de la cruz, estamos después de la cruz. Entonces, para el ser humano, y más para aquel que recibió a Cristo como Señor y Salvador, no le es imposible entender el diseño de Dios. ¿Por qué? Porque el diseño de Dios comienza en una cruz. Al menos al recuperarlo. ¿Cómo? Entonces, comenzando por la obra de la cruz, yo tengo que profundizar en esto, hermanos. Tenemos que profundizar en lo que sucedió. Que no es cualquier cosa. No es solamente, bueno, Dios me perdonó de mis pecados. Sí, pero ¿entiende lo que le costó? ¿Entiende todo lo que entregó? Para que nosotros vivamos en doble pensamiento, en doble ánimo, con la mente en un lado, la mente en otro. ¿Cómo podemos valorar el diseño? ¿Cómo podríamos valorar este diseño? Solo por la sangre de Jesucristo. Solo por la sangre de Jesucristo le podemos dar valor al diseño de Dios. Es decir, se espera en nosotros que si recibimos la vida de Cristo, tenemos un poder oculto en nuestro interior, que es para que este diseño de Dios vuelva a ser visible en nuestros días. ¿Cómo podemos vivificar este diseño? Solo estando juntamente con Él crucificado. Como decíamos el otro día, Dios no quiere arreglar tu vida. Dios no quiere ponerle parches a tu vida. Dios nos dio otra vida. Dios nos dio una nueva vida. Dios no quiere mejorarnos. No quiere hacer de nosotros mejores personas. Dios quiere que seamos sus hijos en su Hijo, con una nueva vida. Nueva criatura somos.
Y eso es solo viviendo crucificado juntamente con el Hijo. Eso es fe. ¿Alguien puede decir conmigo, eso es fe? Una vez más, porque por ahí usted entiende que cree que la fe es pedirle cosas a Dios. Pero la fe comienza por estar crucificado. Dios no oye, Dios no se quedó sordo. Diga conmigo, Dios no se quedó sordo. Dios oye a todos, pero solo atiende a los que están crucificados. Porque la fe fluye de esa realidad. Cuando yo me niego a mí mismo y digo, yo quiero estar donde está mi Señor. Y ahí tenemos una lucha de deseos. ¿Para cuál deseo, para cuál voluntad y cuál propósito vamos a servir como hijo de Dios? ¿Para los nuestros? ¿Quiero a Dios para mí o quiero vivir para los deseos, la voluntad y el propósito de Dios? Y eso tenemos que resolverlo, porque en cuanto nosotros no lo resolvamos, muchas cosas quedan entre nosotros detenidas. Dios quiere hacer cosas hermosas en tu vida. Decirle que está la autor. Dios quiere hacer cosas hermosas con tu vida, con tu familia, pero siempre dentro de su deseo, de su voluntad y de su propósito, estando juntamente con el crucificado. Porque Dios ordenó todas las cosas por medio de una sangre preciosa. Y no es cualquier cosa. Dios te dio una nueva vida. Dios no quiere arreglar tu vieja vida, ni tus fracasos pasados, ni nada de tu pasado, porque eso ya quedó perdonado. Dios solo quiere que tú aprendas a vivir hoy en la nueva vida que te dio en Cristo. Diga conmigo, aprender. Aprender a vivir en esta vida. Convencerte de que Cristo está en ti. Convencerte de que no necesitas algo de afuera, sino que desatar el potencial de la vida que tienen en ustedes. Cuando Jesús sube al cielo, ahí ya glorificado, le dice a sus discípulos, esperen aquí, y cuando venga el Espíritu Santo, dice, ustedes recibirán poder y me serán testigos. ¿Me entiende? Cuando nosotros recibimos este poder, que es la vida del resucitado, no es una cosa así como un don por afuera, sino que es una vida indestructible, que es poder de Dios en nosotros. Y ese poder de Dios hace que nosotros testifiquemos. ¿Qué vamos a testificar? ¿Que vamos a la iglesia? No, mi hermano, usted va a testificar que tiene una vida indestructible. Es mucho más que venir a las reuniones. Es que esa vida está en usted. Y si para lograr que aprendamos, usted va a decir, ay, ahora conmigo, ay, ya. Porque si para lograr que aprendamos, tiene que matar nuestros deseos personales, Dios lo hará por medio de su palabra. Dios lo hará. ¿Saben por qué? Porque Dios lo hizo literalmente con su Hijo Jesús. Para llevar a cabo su deseo. Si para llevar a cabo su deseo, Dios tuvo que sacrificar a su Hijo y derramar la sangre preciosa de su Hijo, nosotros no somos menos que eso. Obviamente que no te va a poner en una cruz, pero habrán palabras y habrán situaciones de tu carácter, de tu personalidad, de tu forma de ser, que Dios tratará con la palabra. Va a matar a esa vieja naturaleza que no deja que este diseño glorioso se vea en nuestros días. Esto es parte de su deseo, de su voluntad. A veces pensamos que la voluntad de Dios es solo que no apapache, que me mime. Mímame, mimito. Dame caricita en el alma. Y sí, en parte Dios es amor, obvio, es nuestro Padre, nos consuela con toda consolación. Pero hay momentos que Dios dice, momento, la cruz de mi hijo, recuérdala. Yo tengo que tratar con ese asunto en tu corazón. Porque está mi diseño, tú tienes que ser mi testigo.
yo te puse en esta tierra para ser mi testigo. ¿Amén? Gloria a Dios. El diseño original solo puede verse desde el único lugar donde Dios lo restauró. Desde el único lugar donde Dios puede apreciar lo que planificó y le dio nuevo sentido a su obra maestra. La cruz no solo es aquello que le quitó la mancha al diseño original. La cruz es el único lugar donde Dios dispensa la vida de Cristo. Desde la cruz, hay un pasaje, ¿cuál te acordás el pasaje donde dice que en la primera carta de Juan, ¿no? Que dice que de su costado abierto fluyó sangre y agua, ¿no? Si lo podemos postear, primera de Juan. No me acuerdo bien el capítulo, pero dice que del costado abierto fluyó sangre y agua. Y los tres dan testimonio. Dice, ¿de qué dan testimonio? De la vida, de que este diseño fluyó. La cruz es un dispensador de vida. ¿Puedes decirlo conmigo? La cruz es un dispensador de vida. Es un dispensador de la vida de Dios. Entonces, cuando yo me niego, cuando yo me rindo al Señor, cuando yo me entrego al Señor, esa cruz opera en mi interior. Y lo que va a salir de tu boca no van a ser queja, ni murmuración, ni reproches, ni ira, ni enojo, ni pelea, ni discusiones estúpidas, sino lo que va a salir es la vida de Dios de tu interior. ¡Aleluya! ¿Está, hijo, el pasaje? La cruz es el borrador. ¿Puedes decirlo conmigo? La cruz es el borrador de Dios a la vieja creación. ¿Lo puedes decir? La cruz es el borrador de Dios a la vieja creación. La cruz es un atril, desde donde el diseño original vuelve a ser vivificado en las generaciones. ¿Por qué hay generaciones que trascendieron y trascendieron y trascendieron? Aquí está esta mujer, esta Rosa, ella es bisabuela, todavía no es tatarabuela, pero hay una generación detrás de ella, ¿sí? Hijos, nietos, bisnietos que están sirviendo al Señor, ¿me entiende? Y así sucesivamente desde la cruz hasta este tiempo, nosotros tenemos hijos, hijos y hijos que han trascendido a través de la historia, que dispensando este diseño de Dios sobre la tierra. Y de nosotros depende cómo vamos a vivirlo para los días que vienen. ¿Está? ¿No? ¿No se encuentra? Ah, ok, buenísimo. Este Jesucristo, ¿puede leerlo conmigo? Este Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Aleluya. Bendito sea el Señor. Bendito Dios. Dios tuvo que usar la sangre de su Hijo para poder volver a restaurar su obra maestra. ¿Qué estamos aquí haciendo, mis hermanos? Honrando esa sangre. Honrando esa sangre. Y como la sangre de su Hijo es eterna, la obra de la cruz es eterna también, por lo cual nunca más su diseño volverá a mancharse, ni a romperse, ni a perderse. Su diseño nunca más. Así que si pecas, no peques por un deporte o porque te dejas llevar por tu carne, sino por la ignorancia de las cosas que desconoces. En eso, Dios ya te perdonó. Y si practicas el deporte de pecar, sepa usted que Dios tratará con eso, pero su gracia será más que suficiente, porque su diseño nunca más se va a perder. Ya el pecado no es un problema para Dios, es un problema para el corazón del santo. No es un problema para Dios el pecado, Dios ya trató el pecado. Dios no va a mandar de vuelta a morir a su Hijo por nuestros pecados. Su sangre es eterna y para siempre. Y su perdón también. Pero el asunto es cómo vivimos nuestros días aquí en la tierra. ¿Amén? Entonces, la obra de la cruz siempre será eterna. Por eso el apóstol Pablo dice en el capítulo 1, cuenta lo que hay en el corazón de Dios. Diga conmigo, el capítulo 1
Es el diseño, es lo que hay en el corazón de Dios. A Pablo se le permite ver lo que hay en el corazón de Dios y lo enseña a través de una carta. Y ahora en el capítulo 2 nos enseña cómo Él restauró eso. ¿Lo puede ver conmigo? Efesios capítulo 2, verso 1. ¿Estamos bien? Están como que quieren predicar conmigo los gurises, ¿no? Efesios capítulo 2, verso 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. ¿Qué vida te dio? Esa es la vida que tienes que resolver. Ayer ponía, qué bueno es recordar que al cielo no van los buenos, sino los pecadores arrepentidos. Es bueno recordarlo de vez en cuando, ¿no? Porque a veces pensamos que vamos al cielo porque somos buenos. Y no vamos al cielo porque somos buenos. Vamos al cielo porque somos pecadores arrepentidos. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en delito. Estabas muerto, para Dios estabas muerto, en delitos y pecados, en los cuales anduviste. Pablo está hablando en tiempo pasado. Anduviste en otro tiempo, Él lo da por sentado, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturalezas hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Puede decirlo bien fuerte: para mostrar. ¿Por qué te sentó ahí? Para mostrar. ¿Qué cosa? En los siglos venideros, las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Decirle que está lo tuyo: ni se te ocurra pensar que eres pobre. ¿Ok? Amén. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos, vamos a decirlo juntos, porque somos hechuras suyos, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Aleluya. Usted sabe que, bendito, denle el aplauso al Espíritu Santo que lo escribió hace miles de años. La NTV dice ahí en el verso 10, porque somos hechura suya. Otra versión dice, porque somos la obra maestra de Dios. ¿Saben que la palabra original ahí que dice, que usa hechura suya, obra maestra, es la palabra poema? ¿De dónde viene la palabra? Poema. Decirle que está al lado tuyo: vos sos un poema de Dios. Esto es lo que sucedió cuando recibimos a Cristo. Quiero que vean por el Espíritu que no hay otra medida más grande del amor de Dios que no sea por medio de la cruz. Dios amó tanto su obra maestra, amó tanto su diseño, que de la única manera que podía comprender y comprobar, o sea, que de la única manera que nosotros podemos comprender y comprobar el valor que tiene para Dios, es solo viendo la obra de la cruz. Tú no puedes, ¿cómo podrías dimensionar algo tan maravilloso como es la creación de Dios, el diseño de Dios? ¿Cómo podrías valorarlo? Solo mirando la cruz, solo viendo la cruz nos dio la vida de Cristo para que el deseo de Dios se complete. O sea, yo no sabía que era cruz, pero el día que me rendí, que caí postrado a los pies de mi Señor, eso fue cruz para mí. Yo no lo sabía en ese momento, pero eso me dio acceso a la vida del Hijo.
La cruz nos habilitó para ver el diseño desde otra dimensión. Ahora ya estoy sentado en un lugar celestial juntamente con Cristo. Desde ese lugar yo ahora puedo ver otra cosa y puedo ver que por esa cruz ahora reino juntamente con Cristo. Porque si usted está juntamente con Él crucificado, usted gobierna sobre la creación, sobre todas las cosas. Y sobre todas las cosas, dice el apóstol Pablo acá en esta carta, la dio la iglesia por cabeza sobre la creación. Es decir, que si un perro viene a morderte, no le digas San Roque, vete de aquí. Ah, usted es de los míos, usted dígale, perro, sujétate. Usted tiene poder sobre la creación. Pero hay que aprender a desarrollarlo, ¿me entienden? Hay que aprender a tomar posesión de eso. Y sobre todas las cosas, que hay cosas que tienen un límite, que son el amor de Dios gobernando nuestro corazón. Como Él nos amó, así nosotros debemos vivir amando. ¿Por qué? Vio que el apóstol Pablo dice que hay otros hijos. ¿Cuáles son los otros hijos que hay? Los hijos de desobediencia. ¿Sí? ¿Quiénes son los hijos de desobediencia? Los que viven sin cruz. Póngase a pensar un momento. Cuando usted sabe que la pifió, es porque en ese momento la cruz no estuvo presente. Los hijos que viven para sus propios deseos o su propia voluntad o sentimientos, dejándose, y eso ¿sabe qué es? Cuando un hijo de Dios vive sin cruz, lo que pasa es que el príncipe de la potestad del aire, ¿no? Dice así Pablo, que influye sobre la mente de los otros, ¿para qué? Para que no se haga la voluntad de Dios. Hay un choque de voluntades, viven de acuerdo a sus voluntades, no de acuerdo a la voluntad de Dios. Y ahí hay un choque de voluntades. Yo quiero que usted pueda descartar estas cosas. Desobediencia es ignorar voluntariamente la cruz. La desobediencia dañó el diseño en el huerto del Edén. ¿Qué fue lo que arruinó el Edén? Sino la desobediencia. No comerás. Y fue y comió. La mujer que me diste. ¿Y qué? ¿No estabas vos con ella? ¿No? Porque... Y ahí ya comieron. ¿Y sabe cómo comieron? Porque, escúcheme bien, usted está acá en una escuela también. Y el día que le digan la manzanita de Eva, usted no se coma esa. Porque no comieron ninguna manzana, no está en la Biblia. No comieron ninguna manzana. Diga conmigo, no comieron ninguna manzana. Comieron palabras. Las palabras de la serpiente. Diga conmigo, comieron las palabras de la serpiente. ¿Es eso lo que envenenó su corazón? ¿Es eso lo que trajo el pecado a su vida? Y como el pecado entró por un hombre, dice Pablo, por Adán y Eva, por cuantos todos pecaron, por causa de ese, todos están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, que el pecado es genético. No es por, no quiero pecar, no quiero, 100 veces no debo, 100 veces no debo. No, está en tu sustancia, está en tu naturaleza. Entonces, la desobediencia dañó el diseño de Dios en el huerto. La desobediencia provocó la ira de Dios. La ira de Dios en este nuevo pacto. Usted me podrá decir, pero antes cuando Dios se enojaba, abría la tierra y se tragaba familias enteras. Y usted me diga, claro, porque antes era Dios justo, el Dios de los ejércitos. El Dios que se regía por su ley. Y los que pecaban desconsideradamente contra Él, contra su nombre, los que murmuraban, como fue por los de Coré, que eran 250.000 personas, hijo, pastor, ¿por qué me contás todo eso? Porque Dios no tiene problema con la muerte, nosotros tenemos un problema con la muerte.
Nosotros tenemos un problema con la muerte. Bendito sea el Señor. Aleluya. Pero en este nuevo pacto, diga conmigo, en este nuevo pacto, la ira de Dios pasa por otro lado. Él ya sació toda su ira por medio de la cruz. Pero ahora se enoja como padre. Diga conmigo, ahora se enoja como padre. Se enoja como padre. ¿Y saben cuál es el enojo de un padre? Yo creo que no debe haber algo más doloroso para un hijo que tu padre te ignore. Que tu padre no se acuerde de ti. Que tu padre no te atienda. Creo que no debe haber cosa más dura, difícil para el corazón de un hijo que eso. Es decir, usted póngase a pensar un momento en esta situación. Yo no quiero irar a Dios. No quiero que mi padre se enoje. La desobediencia provoca la ira de Dios y la ira de Dios en el nuevo pacto es ignorarnos. No hay peor enojo que aquel que te ignora, que aquel que no te considera y que no te tiene en cuenta, porque está enojado. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo está diciendo que la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Quiénes son los hijos de desobediencia? Los que no viven conforme al sacrificio del Hijo, los que no valoran la sangre de su Hijo. Desobediencia para Dios es que no ames lo que Él ama. Amar según Dios es darle valor a la sangre de su Hijo. Dios nos compró por precio de sangre, pero el valor se lo asignamos nosotros en la medida que obedecemos su palabra. Si usted sale de aquí hoy no obedeciendo la palabra, entonces eso es no amar a Dios. Porque amar a Dios es amar la palabra. Y esa palabra tuvo un precio. Diga conmigo, tuvo un precio. Pero el valor se lo pongo yo. Usted le va a poner el valor a esta palabra. Para ti saldrá algo, para ti costará algo, para el otro saldrá otra cosa, pero yo le voy a poner valor a esta palabra porque costó la sangre del Hijo de Dios. Amén. Colosenses 2:13 y vamos cerrando esta palabra de hoy. Colosenses 2:13 dice más o menos lo mismo que venimos diciendo, pero el sentir de este mensaje, mis hermanos amados, es que volvamos a entender que este diseño original tiene vida cuando nosotros vivimos de acuerdo a la cruz de Cristo. En el único lugar que se dispensa la vida es por el costado abierto del Hijo de Dios, donde tú y yo fuimos santificados, fuimos perdonados, fuimos limpiados, y donde tú y yo vamos a poder vivificar este diseño. Y vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. ¿Sabe lo que significa eso? La ley decía que tú eres un condenado, que tú estabas destinado a la condenación eterna, al infierno, a vivir como un prisionero desterrado de la geografía de Dios. Eso es lo que decía la ley, pero Él dice que por su sangre anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio. No, Dios, escúchame bien, yo voy a pagar por ello. Una conversación eterna entre el Padre y el Hijo le dice, yo iré. ¿Quién irá por mí? Yo iré y pagaré por ellos y los entregaré con mi sangre. Si eso no es tu suficiente, Dios, para tu ley, Padre. Y el Padre dice, si tú das tu sangre por mi ley, entonces yo quito mi ley para que ellos vivan por gracia. ¿Lo puedes ver? Tienes que verlo porque de esto depende tu generación. Quitándola del medio y clavándola en la cruz.
y despojando a los principales. Salgan de acá, fuera. Ustedes no tienen potestad. No, ellos serán comprados a precio de sangre. Quitando las potestades y a los principados. Los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. En la cruz. ¿Dónde está tu victoria? ¿Dónde está tu triunfo sobre las potestades, sobre los principados, sobre los enemigos que se levantan? En una vida que está crucificada y considera la sangre del Hijo de Dios. La cruz es el medio por el cual Dios muestra a toda la creación que su diseño original, su obra maestra, ha sido restaurada a su idea original y que de nosotros como iglesia depende mantenerlo vivificado, vigente en nuestros días. No solo por nosotros, sino por nuestros hijos y los hijos de tus hijos. Es propósito de Dios. Sé un Abraham en tus días, hijo. Sé un Abraham en tus días que cambia el rumbo de su destino. Mi Dios me llamó. Sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que yo te indicaré. Sal, despega, corta el cordón umbilical, despréndete de todo eso, porque hay una tierra prometida. Hay algo que Dios quiere formar con tu generación y en tus días, para la gloria de su nombre. Amén. Dale tu mejor aplauso al Señor. Que este diseño siga teniendo vida en nuestros días. La vida del Hijo de Dios por medio de esta sangre preciosa. Amén. Gloria al Señor. Aleluya.